Es Luis Pollatos Cuesta, soy economista, socio y gerente del despacho de abogados Lowyo. Os quiero dar hoy la bienvenida a esta tercera presentación monográfica que estamos realizando desde el despacho con motivo de las medidas excepcionales que el Gobierno está tomando para dar respuesta a la crisis del coronavirus. Esta respuesta encuadrada dentro del estado de alarma y de confinamiento en el que todos nos encontramos. Os había puesto debajo que, como somos bastante gente, os pido que silenciéis los micrófonos cuando no estéis hablando y que utilicéis el chat o levantéis la mano para pedir el turno para formular las preguntas. Recordad que guardaremos un espacio al final de la presentación de mis compañeros para poder formular las preguntas que consideréis oportunas a los ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, el pasado viernes y este mismo miércoles lanzábamos sendas formaciones en las que repasábamos un poco a vista de pájaro todo el marco legal establecido, dividido por las principales áreas afectadas en el primero de ellos. Y el miércoles repasábamos todas las medidas desplegadas en materia laboral, desde el punto de vista del trabajador por cuenta ajena. Hoy es un enfoque diferente. Hoy veremos lo que puede representar para ese grandísimo porcentaje del tejido empresarial español, pymes y autónomos sobre todo, una tabla de salvación que para hacer frente a compromisos adquiridos anteriormente al estado de alarma y que, bueno, claro, que aunque no podemos ejercer la actividad, sí que parece que hay que seguir haciendo frente, ¿vale? Hoy aprenderéis que quizá no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿vale? Si contamos con la guía y con el consejo profesional muchas veces necesario, ¿vale? Como decía, esta formación viene enclavada dentro de un primer ciclo formativo de aspectos en los que podemos tomar medidas en consideración hoy mismo, no cuando se levante el confinamiento, sino procesos que puedan iniciarse hoy, con o sin ayuda, ¿vale? Dependerá del caso. Así, tras la charla de hoy tendremos el martes una charla enfocada sobre guarda y custodia, el miércoles que viene sobre temas bancarios e hipotecarios y remataremos el día 17, después de Semana Santa, con temas penales. ¿Vale? Pasa la diapositiva, David, por favor. Ofrecemos la charla, desde la Academia del Despacho Lowyo. Lowyo, para aquellos que no nos conozcáis, pues somos un gran despacho nuevo, diferente. Venimos a cambiar el paradigma del sector legal tal y como lo conocemos y que diría que viene funcionando casi sin alteración durante el siglo XIX y el siglo XX. Somos cercanos a nuestros clientes, accesibles, competitivos. Buena prueba de esa accesibilidad es que mediante medios tecnológicos creo que en estos días de confinamiento, lejos de bajar el ritmo, pues lo hemos subido, sin perder por ello lo que estamos haciendo en el desempeño, ¿vale? Para ello, en Lowyo elegimos muy cuidadosamente a cada uno de nuestros socios, a los asociados y los colaboradores. Hoy conoceréis a algunos de ellos por la calidad de su trabajo, ¿vale? Y lo que decíamos, pues estamos, como veis, estamos en toda España ya y tenemos un servicio de ventanilla única. Creo que es cómodo para cualquiera que pueda tener un negocio. Vale. Pasa, David. En el día de hoy me acompañan 3 de mis socios expertos en el área mercantil. David Díaz Villasante, socio de Lowyo de Madrid. José Manuel Sánchez Berenguer, también socio de Alicante. Y Sergio Galloso Merino, socio de Lowyo también de Madrid. ¿Vale? Y tratarán los temas de la cláusula rebus, el escenario en el que nos encontramos y para qué contratos se puede aplicar esta cláusula, y terminará Sergio con las acciones concretas. Pasa, David, la diapositiva, esta y la siguiente, si quieres. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra a mi compañero David Díaz para que empiece con el primer bloque de este seminario. Gracias, David. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí, me llamo David Díaz Villasante, soy abogado del despacho Lowyo y y os ha comentado Luis en su presentación, pues vamos a hacer unas charlas informativas y didácticas
lo menos técnicas posible para que sean comprensibles, sobre cómo podemos salir de una situación de insolvencia sobrevenida que nos hayamos encontrado como consecuencia de esta grave crisis y pandemia sanitaria que ha afectado notablemente a la economía porque no la tiene en letargo y suspendida, pero sobre todo visto desde el punto de vista de los profesionales, los autónomos y las pequeñas pymes que hemos firmado contratos, pero no contratos de los que el gobierno está proyectándose en cierto modo a darles un poco de protección, no los contratos de servicios esenciales, sino contratos de nuestra propia actividad, contratos mercantiles en los que... ¿Perdón? Bien. Continúa, David. Sí, me refería a contratos mercantiles de nuestra propia actividad profesional, laboral y comercial que hemos firmado antes de esta pandemia, cuando la situación no era esta, pero que sin embargo son de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido en el tiempo, están vigentes ahora mismo, son obligatorias y por lo tanto pueden ser exigidos, pero nos encontramos en una situación de insolvencia, semi-insolvencia o plena insolvencia que no podemos cumplir. Como bien es sabido, el gobierno está legislando un poco al contrarreloj y a golpe de acontecimiento una serie de medidas de protección para ciudadanos con el fin de aliviarles la presión agravada por la falta de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero también no es menos cierto que estas medidas que se está proyectando el gobierno por la propia necesidad y urgencia de las mismas, hasta el momento, van a proteger o están dirigidas a proteger contratos de servicios esenciales como hipotecas, arrendamiento de viviendas, contratos de suministros, una serie de contratos esenciales de las familias, pero hasta el momento, no sé si lo hará, no se ha proyectado sobre contratos mercantiles o civiles que han llevado a efecto, que se han suscrito los profesionales, los autónomos, las pymes, y que sin embargo también necesitan protección porque son de obligado cumplimiento a pesar de la situación en la que vivimos. Estos contratos, ahora mismo, que pueden ser exigidos, tiene una peculiaridad en el sentido de que existe una cláusula, una regla de interpretación de los contratos que se llama la cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula, en principio, se configura como un mecanismo de protección jurídica de los contratos que no se encuentra recogida en el derecho positivo reglado, pero que sí que existe por interpretación y aplicación doctrinal y jurisprudencial en base a los principios de justicia y equidad material. Se trata de una expresión latina que puede traducirse estando así las cosas, y hace referencia a un principio del derecho en el que se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, podrían ser modificadas ante la concurrencia de una situación sobrevenida, imprevista y ajena al actuar de las partes que dificulte gravemente o imposibilite el cumplimiento del contrato, llegando incluso a convertir su objeto en impracticable o de muy gravoso cumplimiento. Bien, estas obligaciones pueden derivarse de contratos no vencidos, de cumplimiento periódico y pueden ser muy diversas, de leasing, de arrendamiento de maquinaria, compraventa mercantil, rappels, arrendamiento de locales de negocio, transportes, es decir, un sinfín de contratos que están en vigor, que se han firmado antes de la pandemia y que son exigibles y sin embargo no existe una moratoria de gobierno, no existe de momento, a fecha de hoy, una tabla de protección hacia ellos. Porque si bien es cierto que en el último Real Decreto el gobierno se ha proyectado a contratos que ya no son de primera necesidad y ha hablado un poco de la moratoria para contratos de tracto sucesivo en piscinas, compraventas aplazadas, etcétera, etcétera, se sigue proyectando hacia consumidores. Esos artículos están centrados a consumidores y por lo tanto los profesionales nos siguen dejando fuera de la protección. Por eso en estos momentos es muy importante esta cláusula porque además de que sirve para poder parar en cierto modo esas obligaciones que tenemos o modular esas obligaciones que tenemos contraídas, en las circunstancias actuales en las que nos encontramos encajan perfectamente, como voy a explicar ahora, con la aplicabilidad y los requisitos que requiere. Esta frase, la cláusula rebus sic stantibus,
suele utilizarse como complementaria, va unida a otra frase latina también, que es pacta sunt servandum, es decir, los pactos deben cumplirse, en la forma de pacta sunt servandum rebus sic stantibus, es decir, los pactos son para cumplirse siempre que las cosas sigan igual. Es lo que podríamos deducir de esta premisa latina. Ahora bien, en principio, el cambio de circunstancias de los partes contratantes en un contrato en relación a las que tenían cuando se celebró ese contrato no tiene por qué eximir del cumplimiento de las obligaciones, porque ese criterio laxo en este tipo de situaciones podría vulnerar o podía atacar directamente al principio de seguridad jurídica de los contratos mercantiles. Por lo tanto, si bien es cierto que el cambio de las circunstancias puede dar a la modificación, la suspensión, la moratoria, la atenuación de este tipo de contratos, también es cierto que tiene que darse unos requisitos muy estrictos, unos requisitos concretos, porque si no estaríamos abriendo la puerta a que cualquiera que le cambie las circunstancias personales, que es muy común y muy habitual en cualquier contrato, puede decir, oiga, mira, yo no lo compro porque es que me ha cambiado las circunstancias. Por lo tanto, tenemos que decir que como requisitos se trata de un principio de aplicación más bien residual y esporádico, de tal manera que en los momentos de tranquilidad social o ausencia de eventos o circunstancias perturbadoras para el buen funcionamiento económico y comercial, esta es una cláusula que se da poco y cuando se alega tiene un éxito de estimación más bien relativo. Por este principio que os he dicho, por el principio de conservación de los pactos de los contratos y de seguridad jurídica. Ahora bien, tiene una aplicación mucho más elevada cuando confluyen de manera imprevista, inesperada, estresores económicos que producen de forma generalizada, de forma plural y de forma masiva una inestabilidad y daño comercial en los sujetos obligados al cumplimiento de los pactos obligacionales. Es decir, que la eficacia de esta cláusula va puesta relativamente en función de la circunstancia en la que se alegue. En España ya tuvo una aplicación significativa tras la Guerra Civil y también ha sido aplicada en otras crisis sociales que hemos tenido y hemos padecido, como la de la explosión de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y ahora, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es una cláusula que encaja perfectamente para paliar las circunstancias de incumplimiento en la que puedan incurrir todos los contratos que se han firmado y se encuentran en vigor. Hay que decir también que la confrontación que pueda existir entre la obligación de cumplimiento de los contratos y la excusa liberatoria de esta cláusula, es decir, se ha superado en principio con la premisa de que se encuentra implícita en todos los contratos. Es decir, no hace falta que figure escrita en nuestro contrato en concreto para que la podamos alegar. Se encuentra implícita, se encuentra presumida si se dan las circunstancias. En el derecho consuetudinario francés ya se consideraba una cláusula que sin necesidad de escribirla existía siempre y cuando pudiese ser aplicada. Y esta línea es la que se sigue manteniendo porque la jurisprudencia, que hablaré ahora un poquito de ella, aunque luego mis compañeros la van a desarrollar con más profusión, la jurisprudencia la admite. Por lo tanto, en definitiva y recapitulando, se trata de una regla jurídica de protección jurisprudencialmente aceptada en virtud de la cual un contrato puede ser suspendido, puede ser modificado o alterado cuando las circunstancias que originaron el consentimiento y compromiso de aceptación mutua de las obligaciones y vinculaciones asumidas por las partes en el documento obligacional han cambiado de tal manera y de tal forma que, de una manera súbita, inesperada e imprevista y ajena al actuar de los contratantes, han convertido el objeto del contrato en una obligación de contenido imposible o excesivamente gravosa para una de las partes contratantes o para alguna de ellas. Yo voy a poner un ejemplo de un cliente mío en la situación actual, para que se pueda ver la eficacia que puede tener esta cláusula en esta situación. Bien, yo tengo un cliente que es una multinacional cervecera que firma contratos de venta de su propia cerveza a establecimientos hosteleros, restaurantes, hoteles, etc. Entonces, en esa cláusula a la que firma mi cliente, lo que hace es que se compromete con el establecimiento hostelero a distribuir la cerveza que va a vender. El establecimiento hostelero se compromete y se obliga a vender en exclusividad la cerveza de la marca de mi cliente, no puede vender otra, y además recibe de mi cliente un rappel, una cantidad de dinero adelantada a cuenta del consumo de cerveza.
de tal manera que se estipula un consumo mínimo obligatorio del establecimiento hostelero de cerveza de mi cliente, que se computa por hectolitros de forma mensual o de forma anual. Si el consumo es inferior, vamos a empezar por si es superior. Si el consumo llega al pactado o es superior, el dinero entregado a Rappel a cuenta se lo queda para lo que quiera el establecimiento hostelero, e incluso en algunos contratos, si se supera una determinada cantidad, se le da más dinero. Y si el consumo es inferior, entonces mi cliente podrá reclamar la cantidad que ha entregado de Rappel anticipado que no ha sido consumida en los consumos pactados. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora nos encontramos con que mi cliente cumple su parte del contrato, puede exigirla porque el contrato está vivo y está en vigor, pero la otra parte no puede cumplirla. ¿Por qué? Porque tiene cerrada la actividad por ley. No puede vender cerveza. Obvio, es imposible cumplir el objeto del contrato. Me llama el cliente y me dice, ¿me van a alegar la cláusula rebus? Por supuesto que te la van a alegar. ¿Y qué hacemos? Negociar. No podemos hacer otra cosa que negociar con ellos. ¿Cómo vamos a exigir un contrato de contenido imposible? No podemos hacerlo, porque además, si nos ponemos farrucos y les llevamos a, cuando se abran los juzgados y cuando allá se alce la suspensión también judicial que existe, si les llevamos a juicio, nos va a decir el juez, ¿y cómo quiere que este señor cumpla con su obligación? Y hay muchas probabilidades de que no podamos ganar y no podamos que sean estimadas nuestras pretensiones. Por lo tanto, lo que se va a hacer es negociar con cada uno en funciones de sus posibilidades, de forma escrita y con innovación de contratos o con contratos anexos, una manera de salir airoso de la situación, cuando nosotros somos los que podemos exigirla. Con esto lo que quiero es un ejemplo puntual. Lo que quiero decir es que sí que tiene importancia esta cláusula, sí que puede ser apreciada en estas circunstancias tan especiales, aunque la parte que puede exigirla no tiene por qué aceptarla. Puede decir, no, mire, yo no, yo sigo exigiendo mi contrato porque es un contrato legal, es un contrato obligacional, es un contrato firmado, es un contrato exigible y yo he cumplido mi parte. Con esto lo que quiero decir es la importancia de esto en concreto. Por lo tanto, su aplicación, bueno, vamos a ver en qué contratos se puede usar, en qué requisitos. En principio, su aplicación no está restringida a ningún contrato y puede ser usada y alegada siempre que concurran los requisitos y condicionantes que la configuran. Sí se hace necesario incidir, si es importante, incidir que los tribunales la aplican con cautela, con mucha cautela porque afecta al principio de seguridad jurídica, como ya lo hemos dicho, pero esa cautela se flexibilizará más o menos en función de las circunstancias que concurran en cada caso concreto y sobre todo en el momento temporal en el que se encuentre. En este momento es una cláusula de aplicación obvia y generalizada. En palabras del Tribunal Supremo, su aplicación sería factible, voy a decir las palabras del Tribunal Supremo porque lo define muy bien, su aplicación sería factible ante una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes en el momento de su celebración, que genere una desproporción exorbitante de las prestaciones que acontezca de manera, y además que acontezca de manera sobrevenida e imprevisible, conllevando una imposibilidad de cumplimiento o un cumplimiento excesivamente gravoso para una o para todas o para alguna de las partes. Y además exige que se carezca de otro medio para poder remediar el perjuicio. Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio del 91, 24 de junio del 93, 18 de enero del 96, 27 de abril del 2012, entre otras. Es muy importante esta última parte de la definición que hace el Tribunal Supremo en sus sentencias, porque aparte de exigir estos requisitos extraordinarios de la situación, de la imposibilidad de cumplimiento, de las circunstancias sobrevenidas ajenas a las partes, apuntala un último requisito que puede pasar desapercibido, pero que es importante y es el que dice que se carezca de otro medio para remediar el perjuicio. ¿A qué nos está llevando esto? Nos está llevando a que en caso de que no podamos cumplir, tendremos que negociar. No nos vale decir, yo no puedo pagar, no pago. Yo no puedo cumplir, no cumplo. Tengo la excusa pactus. Me acojo a la cláusula del rebus y ya está. No, porque te faltaría el haber intentado por todos los medios intentar solucionar la situación. Por eso es aconsejable negociar con la otra parte por escrito, para que quede
constancia documentada, y en cualquier circunstancia nosotros ya tenemos cumplido. Si se llega a un acuerdo, vale, y si no, no, a los efectos de poder usar esta cláusula como paraguas en el caso de que nos veamos demandados por el incumplimiento que no podemos llevar a efecto. Por último, los requisitos y peculiaridades que tiene, que es un poco recapitulando ya lo que hemos dicho. Como requisitos, lo primero, ya hemos dicho, no está legalmente reconocida en norma sustantiva. Segundo, su aplicación se consuma por vías de criterios doctrinales y jurisprudenciales con base a los principios de justicia y equidad material. En tercer lugar, algo que ya hemos dicho, su porcentaje de éxito es tanto mayor como mayor, general, objetiva y visible es la causa sobrevenida de cambio de circunstancias acaecidas, por lo que no hace falta repetir que el momento actual es un buen momento para poder argumentarla. Es una cláusula que debe admitirse de manera cautelosa, por lo que se requiere la acreditación tanto de la existencia de la causa sobrevenida como el cambio de las circunstancias imposibilitantes del cumplimiento por parte de quien la alega. Y la admisión de esta cláusula requiere, como premisas fundamentales, una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración, una desproporción exorbitante. Hay que prestar atención a los adjetivos. Desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo. Es decir, hay una rigidez, unas exigencias, un plus para que no se pueda alegar ante un incumplimiento puntual. Pero estamos en esta rigidez, estamos en esta situación. Que a lo mejor el año pasado pues, la cláusula existía, pero las probabilidades de estimación eran mucho más limitadas. Una de proporción exorbitante fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumbe el contrato, es decir, se derrumbe el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones e incluso puede llegar a convertir el objeto del contrato en impracticable. Que todo ello acontezca con la aparición súbita de circunstancias radicalmente imprevistas, inesperadas y ajenas a las partes. Por lo tanto, cabría decir que ante una situación con la que nos encontramos, resulta clara la aplicabilidad de esta cláusula, que debe iniciarse con una negociación presidida por la buena fe y atendiendo a las circunstancias que hay entre las partes. Hasta donde se puede llegar, se llega, y hasta donde no se puede llegar, no se llega. No tiene por qué ser aceptada por la parte que puede cumplir y que la puede exigir, y que, en caso de falta de acuerdo con el incumplimiento contractual, pues por la evidente razón de la imposibilidad de cumplimiento, pues no se cumplirá con el acuerdo, no se llevará a cabo la parte contractual que nos corresponde, y habrá que esperar a que ver qué hace la parte que sí la puede exigir, en cuyo caso siempre vamos a poder usar este paraguas, este escudo de protección contractual frente a esta causa de fuerza mayor, esta causa sobrevenida, para poder protegernos mediante por reclamaciones posteriores. Por lo tanto, es negociación, acreditación de la situación y, en cualquier caso, pues, defensa de las posturas de incumplidoras que hemos tenido en este contrato, con apoyo en esta cláusula y en esta regla de interpretación de los contratos para situaciones excepcionales. Y hasta aquí mi introducción. Espero que haya sido clarificadora, y que, bueno, pues que se haya podido entender el alcance, la importancia y la magnitud. Y ahora mis compañeros que me siguen en la charla pues van a seguir con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues sí, ha sido clarificadora, sin duda. Cedo la palabra ahora a José Manuel, que nos continuará explicando, bueno, pues un poco el escenario, qué contratos de aplicación podemos tener enfrente y podríamos utilizar esta cláusula. José Manuel, por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos y a Luis también por darme la palabra. Y espero aclararles un poco la situación en la que ustedes pueden estar, y si es de utilidad esta cláusula, pues mejor que mejor para que puedan hacer uso de ella y salir del problema en el que pueden estar inmersos en este momento. Bueno, en primer lugar, voy a hacer mención sobre el escenario idóneo en el que pudiéramos valernos de este mecanismo jurídico, que, como bien ha explicado mi compañero David Díaz, es de creación jurisprudencial, y sería para aquellas situaciones imprevisibles, sobrevenidas, en las que se genera un desequilibrio que tiene que ser importante, tiene que
porque no cualquier desequilibrio contractual rompe el deber de cumplir con los contratos. Y yo querría hacer, vamos, alusión a que esta situación podría ser la idónea, dado que es imprevisible seguramente si atendemos a que en el momento de formalización del contrato esto no podía preverse, ha sido sobrevenida y aparte para muchas personas, sobre todo para autónomos, pequeñas pymes, pequeños comercios y tal, habrá sido vamos, un desequilibrio manifiesto y que le estará generando daños, pérdidas económicas importantes. Se preguntarán también si ustedes podrían servir de este mecanismo legal. Pues como decía, atendiendo a la situación actual y a esta coyuntura, sí. Aunque, claro, tendremos que analizar siempre caso por caso, es lo idóneo, porque hay que ser cautelosos, no podemos afirmar a la ligera y habrá que analizar caso por caso para ver si ustedes pueden beneficiarse de este mecanismo. Si me haces el favor, David, pasamos de diapositiva, por favor. Se preguntaron ustedes si existen precedentes en los que se haya hecho valer este instrumento legal. Pues sí, sí que los hay. Por ejemplo, podríamos poner de manifiesto que esta cláusula se hizo aplicación de ella en la posguerra civil española, en la crisis económica que abarca desde finales de 2007 a 2014 aproximadamente, y a esta situación yo creo que también, vamos, haciendo las circunstancias, pues sería similar y por lo tanto aplicable. Incluso no solo en esta situación, sino en la que viene a futuro, puesto que el daño que va a generar esto en las economías, en los comercios, como explicaba antes, pues va a ser importante. Hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan esta tesis. Entre ellas, pasamos de diapositiva, por favor, David. Entre ellas, podemos destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1957, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio del 59, la sentencia de 9 de abril de 1983, la sentencia de 27 de junio de 1984, la sentencia de 19 de abril de 1985. Hay un error ahí, es de 1985. Esa fecha no es la correcta, pero bueno, recalco que es 1985, la sentencia de 19 de abril. Estas sentencias, en un primer momento lo que hicieron es establecer qué exigencias y qué requisitos son los que se solicitan para poder exonerarse de responsabilidad, la parte que incumple sus obligaciones. En este caso, como decíamos y como también ha explicado mi compañero David, sería en una situación justificable. Yendo ya a casos concretos, también destacaríamos las sentencias de 17 y 18 de enero de 2013. En ellas el Tribunal Supremo hizo especial hincapié en la imprevisibilidad de la situación que causa la imposibilidad del cumplimiento. Y para ello hay que atender a la fecha de formalización del contrato. No es lo mismo la formalización de un contrato, la fecha de formalización de un contrato hace un año que hace 2 semanas o hace un mes, puesto que la imprevisibilidad, el grado de imprevisibilidad difiere. También cabría destacar la sentencia 333/2014 de 30 de junio, en la que las partes vinculadas por el contrato son empresarios. Estaríamos en una coyuntura económica también complicada, como fue la crisis que fue de 2007 a 2014 aproximadamente. Y el tribunal lo que tuvo aquí especialmente en cuenta es la imprevisibilidad del riesgo, como comentaba antes, al momento de formalizar el contrato. Finalmente, en este supuesto en particular, el tribunal decidió resolver el contrato exonerando de responsabilidad a la parte que no pudo cumplir con lo que se formalizó en el contrato primitivo. También cabe hacer mención de la sentencia 591/2014 de 15 de octubre, también del Tribunal Supremo, en la cual estaríamos en un contrato de arrendamiento entre empresarios dedicados a turismo, y el tribunal decidió hacer una reducción del 29% de la renta estipulada en un primer momento, puesto que el contrato, si no recuerdo mal, se formalizó en 1999 y su cumplimiento en el periodo que abarcaba la crisis, pues era imposible o muy dificultoso para una de las partes.
esa parte a la que se le hacía difícil el cumplimiento del contrato se vio beneficiada por la aplicación de esta cláusula por el Tribunal Supremo. Pasamos de diapositiva, David, por favor. ¿Qué pretendemos nosotros con la aplicación de este mecanismo jurídico? Pues lo más importante es conservar el contrato y restablecer el equilibrio contractual. Restablecer el equilibrio contractual que está soportando en especial la parte que va a alegar esta cláusula, que la va a intentar hacer valer. Lo que pretendemos es una adecuación circunstancial de la relación contractual para que la parte más perjudicada pues, no se ahogue, hablando en términos económicos. Yo aquí recomiendo también para la otra parte, esto va a ser beneficioso para todas las partes, y le recomiendo a la parte diferente a la que se vaya a hacer valer esta cláusula, que tenga una visión largoplacista, puesto que le va a interesar a largo plazo mantener el contrato y seguir con la relación contractual. Para ello, claro, para hacer valer esta cláusula, lo he destacado aquí en una nota, puesto que será muy importante que previamente haya sido diligente la parte que pretende hacer valer esta cláusula, puesto que debe haber mostrado durante toda la ejecución previa del contrato un comportamiento cumplidor y diligente, puesto que incidirá en la negociación, es decir, en caso de que nosotros tuviéramos que establecer una negociación, nos va a ser mucho menos complicado que sea fructífera si usted ha actuado correctamente durante la ejecución del contrato, que si usted no ha sido diligente, no ha mostrado esa diligencia que sería exigible o por lo menos adecuada. Y también incidirá en la eventual valoración que pudiera realizar un juzgado tribunal en caso de que se llegase a ese extremo. Pasamos, por favor, David. Pasamos diapositiva, por favor, David. Gracias. ¿Qué comportamientos avalarán que actuamos de buena fe? A efectos interpretativos, como les decía antes, es imprescindible que se haya mostrado y que se siga mostrando durante toda la ejecución de este periodo buena fe. Antes de la declaración del estado de alarma, será importante no haber eludido nuestras obligaciones o al menos haberlo intentado. Durante la eventual negociación para adecuar las condiciones del contrato a la situación extraordinaria, es conveniente que no se plantee o que no se pida más de lo que necesitamos para soportar las obligaciones del contrato en las circunstancias actuales. Intentar acreditar la realidad de estas dificultades que vamos a alegar y que son sobrevenidas y que no han podido preverse y que aparte han sido importantes. Y asimismo, plantear una solución justa para todas las partes, obviamente. Pasemos, por favor, a la diapositiva. ¿Qué pasaría si no alcanzásemos un acuerdo y si se judicializara el asunto? Se preguntarán ustedes. Pues no se preocupen porque desde este despacho, desde el OBIU, vamos a defender sus intereses hasta el final, por vía de acción o excepción. Trataremos de justificar la necesidad del incumplimiento para que se exima de responsabilidad alguna a usted, que va a hacer valer o va a intentar hacer valer esta cláusula, y trataremos de buscar una solución a la relación contractual, tratando de conservarla, que es lo que aquí prima, sin descartar la resolución del contrato cuando fuera insostenible o insustanable para usted, puesto que si el contrato ha dejado de tener sentido o no pudiera, con una modificación, no pudiera conservarse, pues lo suyo sería extinguirlo. Pasamos, por favor. Se preguntarán ustedes a qué contratos podría aplicarse esta cláusula rebus. Pues a contratos de leasing, a contratos de renting, a contratos de rappel, a contratos con proveedores, contratos de arrendamiento de local de negocio y un largo etcétera. ¿Qué alternativas tienen para paliar las dificultades que atraviesan? Plantear exoneraciones íntegras de rentas o cuotas, plantear quitas parciales de rentas o cuotas, en el porcentaje, eso sí, indispensable para poder cumplir y conservar la relación contractual. Eso será muy importante a efectos de demostrar que actúan de buena fe. Moratoria de pagos y reestructuración de los pagos aplazados. Como ven aquí, he planteado varias alternativas y están graduadas atendiendo su gravosidad. Pasamos, por favor, David. He finalizado, le paso la palabra a Luis para
al compañero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, José Manuel, por tu exposición. Y bueno, y por último, antes de la ronda de preguntas, pues cedo la palabra a Sergio Galloso, que nos va a instruir un poco más sobre qué acciones concretas podemos tomar. Sergio, adelante. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos, muchas gracias por la asistencia. Y yo comenzaré haciendo una mención a dos ideas fuerza, que son resumen de lo que han dicho mis compañeros en relación a la cláusula rebus sic stantibus, y es que nosotros, los abogados del OU, lo que podemos hacer es negociar con nuestro conocimiento y con nuestra práctica para que esta cláusula se lleve a la práctica. Y si la negociación es imposible y después tenemos que defenderles ante un pleito, como han dicho mis compañeros que me han precedido, pues lo haremos en los tribunales e intentaremos conservar el contrato y proteger sus intereses. A continuación, lo que quiero exponerles es qué otras medidas y qué otros escudos tenemos para proteger la actividad y el autónomo. Y comenzaré con una de las primeras medidas que tomó el Gobierno en la primera semana de acordarse el estado de alarma. Me estoy refiriendo a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esta prestación por cese de actividad es con cargo a la cobertura del desempleo, que desde el año pasado, desde enero de 2019, está incluida como cobertura específica del régimen especial de trabajadores autónomos. Como ya sabrán, porque esta información ya es muy conocida, todo el mundo habla, pero por intentar ordenar la información, pues les puedo adelantar que es una prestación mensual, que se va a percibir una cuantía del 70% de la base de cotización, que si no se ha cubierto el periodo mínimo de cotización de 12 meses, pues podemos cobrar el 70% de la base mínima de cotización legal, y que para acceder a esta prestación hay dos motivos: la fuerza mayor, que es cuando se produce cuando yo no puedo realizar la actividad porque una medida acordada en el estado de alarma me lo impide. El ejemplo típico pues, son los bares, los restaurantes. O bien porque se produce una reducción en la facturación en el mes anterior a la presentación de la solicitud, de un 75%, en relación al promedio de la facturación del semestre anterior. Se debe estar dado de alta al corriente de pago de la Seguridad Social, no es necesario cursar ninguna baja en Hacienda y en la Seguridad Social, y el plazo para solicitar la prestación pues, se extiende hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Todo el mundo, todos los autónomos están realizando sus solicitudes de manera telemática ante sus respectivas mutuas de accidentes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, David? Bien, además de la prestación extraordinaria, otra de las virtudes de esta prestación extraordinaria es que quedaremos exonerados del pago de la cotización a la Seguridad Social. Es decir, recibimos la prestación, el 70% de la base, y además conseguimos que la cuota de autónomos no se nos cobre. Aquellos autónomos que lamentablemente a día 31 de marzo les hayan cargado la cuota, podrán pedir el reembolso si solicitaron la prestación. Pasamos a la siguiente, por favor, David. Otra de las medidas como solución integral para el autónomo que estamos proponiendo viene también de un Real Decreto Ley, de los adoptados durante el estado de alarma, y es la línea de avales. La línea de avales garantizados por el Estado. Esto es bastante importante. Yo creo que todo el mundo lo puede entender, la importancia de la medida. En primer lugar, por el importe de la línea de avales, 100.000 millones, de los cuales 20.000 millones ya están comercializándose, y llevamos unos pocos días y ya estamos notando cómo las diferentes entidades financieras se permiten esas financiaciones desde el 18 de marzo hasta el 30 de septiembre. Contamos con el aval del Estado en un 80% sobre el principal que se pida.
en caso de que seamos autónomos, para empresas es el 70% y el aval tiene una vigencia de 5 años. ¿De acuerdo? ¿Para qué se consigue, para qué se pide el aval del Estado? Para que tengamos mayor facilidad para pasar el test que la Comisión de Evaluación del Riesgo Financiero de la respectiva entidad financiera nos haga y finalmente pues, nos conceda el préstamo. Requisitos, pues ser autónomo o empresa, no estar inscrito en el CIRBE del Banco de España, no estar en situación de concurso y los requisitos, pues obviamente no vale ninguna picaresca aquí, no significa, no se trata de refinanciar deudas persistentes, sino las necesidades de circulante, que como veremos esas necesidades de circulante están acotadas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que se trata es de hacer un presupuesto para saber con qué ingresos voy a contar en estos 3 meses o en el tiempo en el que dure no solo el estado de alarma, sino el arranque de la economía, ¿vale? Cada uno de nosotros volvemos a la normalidad y a producir. ¿Cuál va a ser la necesidad de financiación de ese activo circulante? Para pago de salarios, para pago de facturas, para cualquier otra necesidad de liquidez, para mantenernos con una actividad mínima que nos permita después volver con fuerza, con suficiente impulso. Como digo, hay que hacer ese estudio, cada uno de nosotros, y con la línea de avales conseguiremos esa financiación que, como digo, se prevé que los préstamos puedan ser a 4 o 5 años y que consigamos pues, esa financiación a un interés barato, a un coste accesible y poder pasar estos meses de bache, ¿no? A consecuencia de la crisis sanitaria y económica. En la siguiente diapositiva, por favor. Acompañadas a las medidas anteriores, también hay que recordar que desde el punto de vista tributario hay ciertas ventajas o ciertas ayudas también que tenemos que tener en cuenta para protegernos. Empezamos con una primera medida que no es una medida, es un recordatorio realmente, y es que hay que seguir presentando las declaraciones de impuestos y las autoliquidaciones. Sin ir más lejos, pues el 20 de abril tendremos que presentar todos pues, el IVA del primer trimestre. No hay otra alternativa. Otra cosa será el pago, ¿vale? Pero la declaración hay que presentarla. Como nota curiosa, si alguno de ustedes, dado que todos los profesionales y autónomos y empresas tenemos la obligación de tener notificaciones electrónicas y trabajar telemáticamente con Seguridad Social y con Hacienda, si alguno de ustedes el certificado electrónico le caduca durante el estado de alarma, pues la agencia tributaria permite operar con certificados caducados. Como digo, las declaraciones tributarias, las liquidaciones hay que seguirlas presentando, pero aquellas empresas que estén afectadas por el COVID-19 y las medidas del estado de alarma pueden pedir aplazamientos a la agencia tributaria durante 6 meses, siendo los 3 primeros de ellos a coste cero, de 0% de interés. Se presenta la liquidación y a continuación se solicita el aplazamiento por 6 meses. Son 2 trámites. Se han ampliado los plazos de pago en periodo voluntario y en periodo ejecutivo. Se han ampliado los plazos también en lo que se refiere a aplazamientos ya concedidos o fraccionamientos. Y igualmente los plazos para efectuar alegaciones, requerimientos, contestar diligencias están ampliados y lo mismo ocurre con el recurso de reposición o recurso económico administrativo si tenemos necesidad de impugnar alguna liquidación tributaria. ¿Podemos pasar, por favor? La flexibilidad en el pago de las cotizaciones de autónomos. Esto es una medida muy novedosa, es de hace apenas 2 días y de lo que se trata es de que los autónomos en general puedan beneficiarse de cierta flexibilidad en el pago de la cotización, de la cuota de autónomos. En el mes de abril se podrá hacer, siempre que se haga dentro de los 10 primeros días, y en este caso se le cobrará un interés que es 7 veces inferior al establecido en la ley, un 0,5% de interés. Las cuotas que se pagan en el mes de mayo, junio y julio, como digo en la presentación, pues permiten lo que se ha llamado una moratoria
de 6 meses en el pago de las mismas. Es decir, que el 30 de mayo, cuando se produzca el cobro, cuando se tuviera que producir el cobro de la correspondiente cuota, pues no se tendrá que hacer hasta pasados 6 meses desde el 30 de mayo. Y así sucesivamente con la de junio y la de julio, sin que esta moratoria conlleve para el autónomo ningún tipo de interés ni ningún tipo de recargo. Las empresas a las que no puedan tener derecho a esta moratoria entendemos que son las empresas que no se vean afectadas por el estado de alarma y del COVID. Lo que pueden solicitar es un aplazamiento con un interés muy bajo, 0,5% durante los meses de mayo y de junio. Seguimos, por favor. Otra de las medidas que inicialmente solo estaba prevista para los particulares y que fueran propietarios con deudas propietarios con una deuda garantizada con una hipoteca, como digo, estaba prevista solo para los particulares. Esta semana se ha extendido también para los autónomos y para las empresas. ¿Para qué tipo de deudas hipotecarias? Pues se ha extendido la moratoria para aquellas deudas hipotecarias que se piden para la adquisición de locales afectos a actividad económica, como pueden ser locales comerciales o pueden ser oficinas. Esa moratoria hay que solicitarla a la entidad en la que tengamos el préstamo hipotecario y hay unos requisitos que hay que cumplir, como por ejemplo estar en una situación en la que se haya reducido significativamente los ingresos o las ventas. Se entiende que eso se produce cuando se reduce un 40% el nivel de facturación. Se exige además que la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el IPREM, 1.613 euros, y que la cuota hipotecaria más los gastos, más los suministros bancarios, esos conceptos no sean superiores o iguales al 35% de los ingresos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Y como último requisito hay que acreditar una alteración en el esfuerzo para cumplir la carga hipotecaria sobre la renta familiar y que este esfuerzo se haya multiplicado por 1,3%. Si hay alguna persona que pueda ser beneficiaria de esta moratoria, que no pueda justificar documentalmente ante su entidad financiera alguna de estos requisitos, lo puede sustituir de manera temporal con una declaración jurada. Y cuando se levante el estado de alarma tendrá un mes para aportar la documentación justificativa a su entidad financiera. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en definitiva, con nuestras exposiciones lo que pretendemos es dar una batería de soluciones al autónomo y a la empresa que le permita pues, pasar sin esfuerzo o con el menor esfuerzo posible, el menor impacto posible estos difíciles meses del estado de alarma y del estado de crisis sanitaria. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ti, Sergio, y gracias a los tres por esta fantástica exposición. Como decían, el mundo sigue rodando, ¿no? Hay vida afuera y tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que cuando volvamos a salir de este confinamiento, de este letargo, ¿no? Pues estemos en condiciones de retomar nuestra actividad con o sin ayuda de los reales decretos, ¿no? Parece que hay más cosas. Yo creo que hemos aprendido en esta jornada que la ley permite, pues como decía, ¿no? Alternativas y que un abogado súper especializado en derecho mercantil, como mis compañeros, pues puede luchar, ¿no? Puede luchar por nuestro negocio.